This episode is brought to you by Hulu. Buckle up, everybody, because the Kardashians are back. That's right. A new season of The Kardashians is coming to Hulu on February 6th. I have been watching The Kardashians since I was a kid. Okay, I grew up with this family. Okay, I always want to know what they're doing. And in this new season, Kim is juggling multiple businesses and her blooming acting career. Khloe revisits old feelings, and the family members support one another through their personal journeys. And as always, it's full of fame, family, and fun. You won't want to miss it. The new season of The Kardashians is streaming February 6th on Hulu. En la helada mañana del 16 de abril de 1874, la agencia indígena Los Pinos se encuentra envuelta en un silencio roto solo por el crepitar del fuego y el murmullo de los hombres preparando el desayuno. De repente, un hombre emerge de entre los árboles, vestido con harapos, descalzo, con sus pies solo cubiertos por telas y cargando con un rifle Winchester, un cuchillo, una cafetera y una pipa de fumar. Los hombres dejan inmediatamente lo que están haciendo, mientras observan con asombro al recién llegado. Su aspecto es desaliñado, con barba descuidada y largo cabello que cae en mechones sobre su sucio rostro. Este hombre pide desesperado alojamiento y comida, la cual apenas puede tolerar, dado su grave estado de inanición. Después de unos tragos de whisky que le ofrecen para calentarse, finalmente empieza a hablar. Comienza a relatar su increíble historia de supervivencia en las peligrosas montañas rocosas. Lleva perdido desde febrero. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín. Espero que no se os hayan hecho muy largas estas 2 semanas al público general o esta única semana a los fans. Y si ha sido así, y ya habéis escuchado todos los episodios de Criminología en Serie, haceros fans, que por el precio de un café tenéis 7 episodios exclusivos. Y hablando de lo cual, debido a que algunas personas habéis tenido dificultades para haceros fans, os dejo el enlace directo en la descripción del podcast en la pestaña Información en Spotify. Y si estáis en iVoox, con dar a apoyar lo tenéis hecho. Hoy nos sumergimos en el viejo y salvaje oeste, en plena fiebre del oro estadounidense. En esta historia los protagonistas se dejan llevar por estos rumores de riqueza instantánea. No obstante, ¿qué prima más? ¿Hacerse rico o la supervivencia? Esta pregunta se complica cuando el protagonista de este episodio es el caníbal de Colorado. Alfred Packer nace el 21 de febrero de 1842 en el condado de Allegheny, Pensilvania. Es el tercer hijo de James Packer, un ebanista, y Esther Greiner, ama de casa. Existen informes que sugieren que Packer no mantiene una relación muy estrecha con sus padres, aunque no está claro si esto se debe a la conducta de ellos o a problemas que él pueda tener como niño. Esta dinámica familiar lo lleva a dejar el hogar a una temprana edad, convirtiéndose en zapatero en Minnesota durante su adolescencia. El 22 de abril de 1862, a la edad de 20 años, se alista en el ejército de la Unión en Winona, Minnesota, para un servicio de 3 años. Sin embargo, es dado de baja con honores el 29 de diciembre del mismo año debido a que padece epilepsia. Recibe una pensión mensual de $25. El 29 de junio de 1863, un año después, vuelve a intentar un nuevo periodo en el ejército, esta vez en el regimiento de caballería en Ottumwa, Iowa. No obstante, sus crisis vuelven y es dado de baja nuevamente, esta vez sí, para siempre. Se establece en el oeste de Estados Unidos, dedicándose a una variedad de roles: cazador, explorador, guía de montaña y a su profesión habitual, zapatero. En su faceta como guía de montaña, sin embargo, su reputación deja mucho que desear. Sus compañeros de expedición lo describen como el peor guía que han conocido, caracterizado por un olvido constante, su dificultad para interpretar mapas y su falta de memoria para los senderos y caminos. La mayoría de los viajeros que confían en él terminan perdidos. Su personalidad también es algo problemática.
Se dice de él que tiene un temperamento volátil, propenso a los conflictos y que es un mentiroso compulsivo. Además, existen informes que sugieren que podría sufrir de cleptomanía y depresión. En el siglo XIX, la fiebre del oro se extiende por todo Estados Unidos. Comenzando con el descubrimiento de oro en California, miles de buscadores de fortuna se lanzan hacia el oeste en busca de riqueza instantánea. Esta fiebre no solo se limita al estado dorado, sino que se extiende a otras regiones como Colorado, Alaska y Dakota del Sur. Alfred Packer también es víctima de esta fiebre, pero a pesar de sus intentos por encontrar fortuna en Colorado, el fracaso le empuja a reubicarse en Utah, donde espera encontrar nuevas oportunidades. Y no tardaría en llegar una. Estamos en el año 1873. Se rumorea que hay una gran cantidad de oro en las proximidades de Breckenridge. Los mineros y exploradores contagiados por la fiebre del oro están trasladándose desde Utah hacia Colorado en busca de esta fortuna. En noviembre, un grupo de 21 hombres se deja llevar por estos rumores y estas ansias de riqueza. Dicho grupo sale dirigido por Bob McGrew. No obstante, ninguno tiene experiencia con los yacimientos de oro en dichos territorios. A 40 kilómetros de su partida, el 8 de noviembre se topan con Packer en Provo, Utah, quien los engaña asegurando que conoce bien el terreno, por lo que parten con él desde las minas de Bingham Canyon. No obstante, los hombres pronto pierden la fe en Alfred. En primer lugar, surgen preocupaciones por su epilepsia. Más tarde se dan cuenta de que solo lleva consigo un viejo revólver Colt en lugar de un rifle de campaña, al igual que la mayoría de los guías. Carece de equipo para el frío y de dinero. Además, le ven robar raciones de comida y no le tiembla el pulso cuando debe enfrentarse al grupo. Se lleva especialmente mal con un tal Preston Natter. Alfred se muestra terco, de mal carácter, a veces perezoso, y sus ataques epilépticos no hacen más que ralentizar al grupo. En noviembre, por estos territorios, las temperaturas diurnas varían entre los 5 y 10 grados Celsius, mientras que por la noche descienden de 5 bajo cero a 0 grados. Se presume que en 1873 hace mucho más frío que en la actualidad. Además, el invierno de este año es uno de los más fríos registrados en dicha zona, por lo que salir de expedición sin los medios para ello hace que viajar sea extremadamente peligroso. Cuando el otoño da paso al invierno, el sendero no tarda en cubrirse de nieve y tienen que orientarse con las brújulas. Esta circunstancia también hace que los carros no avancen. Recorren 4 kilómetros al día, y hay días que no avanzan ni uno. A este paso tardarían en llegar 5 meses, más del doble de lo que está previsto. Las provisiones, ya pocas de por sí, se vuelven aún más escasas cuando una parte se pierde accidentalmente al atravesar el río Green en una balsa. La escasez de alimentos se hace evidente y pronto se ven obligados a recurrir a la comida destinada a los caballos. Si la situación no mejora pronto, los siguientes en ser sacrificados podrían ser los propios animales. Ya en enero de 1874, después de 10 semanas de travesía, encuentran refugio y comida en el campamento indio Ute, cerca de Montrose, Colorado. Su líder, el jefe Uri, es conocido por su amabilidad y hospitalidad. De hecho, es apodado Amigo del Hombre Blanco. Les dice que deben posponer su viaje hasta la primavera, ya que el clima solo iría a peor, y ni siquiera ningún Ute viajaría en tales condiciones. Acogen el consejo del jefe indio, pero solo durante un tiempo, ya que la avaricia empezaría a despertar la inquietud en ellos. Cuanto más tardasen en salir, menos oro tendrían en sus manos en Breckenridge. El 9 de febrero, 11 hombres, contando con Packer, abandonan el campamento, contrariamente al consejo del jefe indio, quien, a pesar de sus consejos y de las tormentas de nieve que asolan las montañas, no puede hacer nada para frenarles, y les da provisiones para continuar su viaje con un último consejo: no ir por las montañas y seguir la orilla del río Gunnison. No obstante, no se ponen de acuerdo. Unos siguen el consejo del jefe Uri, por el río y bordeando las montañas, pero Packer convence a 5 hombres para atravesar las montañas rocosas, según él, un camino más seguro. Estos 5 hombres son George Nunn, de 18 años, de San Francisco y por ello apodado California. El hombre más mayor, de 65 años, en esta época ya considerado anciano, es Israel Swan. James Humphrey es de Filadelfia. Frank Miller, de profesión carnicero, y Shannon Bell, un veterano de la Guerra Civil.
Los dos grupos se reparten las provisiones y el grupo de Alfred tendría para 14 días. Sin embargo, al igual que al principio de su larga expedición, no están provistos con la ropa ni el calzado adecuados. Y tan solo poseen varios cuchillos, un hacha, 2 rifles y un revólver, pero no tienen munición suficiente. El 16 de abril de 1874, los hombres del puesto avanzado de la agencia indígena Los Pinos se preparan para disfrutar de su desayuno cuando un individuo, envuelto en harapos y notablemente desaliñado, llega buscando refugio desesperadamente. Este hombre es Alfred Packer. Su cabello y barba, largos y descuidados, acentúan aún más su aspecto desaliñado. Porta consigo un cuchillo, una cafetera, una pipa para fumar y un rifle Winchester. Una vez que se lleva algo de alimento a la boca, lo vomita de inmediato, achacándolo a su largo ayuno. Una vez repuesto, vuelve a comer, acompañándolo con unos tragos de whisky. Después, algo afectado por el alcohol, comienza a contar su historia. Retrocedamos al momento en que aún estaba con los 5 hombres con los que partió de la reserva india. Relata que en un momento dado padece de ceguera de la nieve, un tipo de fotoqueratitis causada por el reflejo del sol en el hielo o la nieve. Incapaz de mantener el ritmo del grupo, se convierte en una carga y los demás hombres lo abandonan en las montañas de San Juan, con la única compañía de un rifle que le deja Israel Swan. Durante semanas vaga solo y casi sin munición. Para sobrevivir se ve obligado a alimentarse de raíces, capullos de rosa y cualquier tipo de vegetación que pueda encontrar. Pero hay algo que no cuadra. A pesar de presentarse sucio y desaliñado, como sería de esperar, tras estar perdido en las montañas, no muestra signos de malnutrición, propios de alguien que ha subsistido comiendo raíces durante 2 meses. Su plan es volver a su hogar en Pensilvania, por lo que necesita dinero para provisiones y para el trayecto. Vende el rifle Winchester por $10, lo que equivaldría a unos $240 actuales. Permanece en Los Pinos durante 10 días y después se traslada a Saguache, Colorado, para ir preparando el viaje, donde no tarda en levantar ciertas sospechas. Comienza a gastar un dinero que no debería tener un hombre que acaba de llegar desfallecido de las montañas rocosas. Gasta cientos de dólares, equivalentes a miles de hoy en día, en whisky, pero lo que más llama la atención es que lleva consigo diferentes billeteras de las que saca el dinero. Además, cuando se emborracha cuenta diferentes historias sobre su aventura en las montañas de San Juan. Y es entonces cuando un miembro del grupo original, Preston Natter, recordemos con quien Alfred no dejaba de discutir, llega a Saguache y escucha los rumores sobre él. Cuando lo encuentra, le pregunta qué había pasado con los 5 hombres con los que se marchó, y él le cuenta que la última vez que vio al grupo, él tenía los pies medio congelados y se quedó montando el campamento, mientras que los demás se fueron a por comida. Israel Swan le dejó el rifle por si tenía problemas y Frank Miller dejó su cuchillo clavado a un árbol, y cuando se marcharon se desató una tormenta, y nunca más les volvió a ver. Preston no le cree, ya que como coincide todo el mundo, Packer no tiene un físico para haber pasado hambre. Tiene en su poder el cuchillo de Frank Miller, la pipa de Shannon Bell, y no cree que los hombres con los que se fue le hubieran abandonado a su suerte, además con un rifle que ellos mismos necesitarían. De abandonarle, si esa hubiera sido la razón para no volverse, tendrían que haber llevado el rifle y seguramente también el cuchillo de Frank Miller. Natter discute con él, le acusa de su mal comportamiento cuando fue su guía y le amenaza con lincharlo y colgarlo él mismo si no dice la verdad. Mientras el resto de la expedición, los 5 hombres que hicieron caso al jefe indio, llegan a Los Pinos. Cuando se enteran que de la otra mitad de los hombres solo había regresado Alfred, comienzan a sospechar y presienten que algo tenía que haber salido terriblemente mal. Los 5 hombres, junto con Preston Natter, avisan de sus sospechas a las autoridades y convencen al general Adams para que envíe a un oficial a Saguache para detener a Alfred antes de que se marchase. Y justo antes de salir hacia Pensilvania, el oficial le invita a que le acompañe a Los Pinos para tomarle declaración. Allí le espera ya el general Adams, quien le interroga sobre los cientos de dólares que posee
y sobre las pertenencias de los demás hombres de su grupo. Dice que el dinero es de un préstamo de una mujer de Saguache. Entonces el general envía allí al oficial de vuelta para verificar esta historia del préstamo e indagar más sobre el dinero. Cuando este regresa, dice que varias fuentes afirman que Alfred llevaba varias billeteras diferentes y que había contado múltiples versiones de su viaje. Por supuesto, además, nadie sabe nada de haberle prestado ni $1. Por este momento, con Alfred todavía en los pinos, llegan 2 indios Ute con 2 tiras de carne podrida, la cual denominan sin lugar a dudas como carne del hombre blanco. Packer se desmaya. Cuando vuelve en sí, temblando, pidiendo clemencia y visiblemente perturbado, comienza su historia, diciendo que no era la primera vez que las personas se veían obligadas a comerse las unas a las otras cuando tenían hambre. Y entonces confiesa. Retrocedamos de nuevo al momento de la expedición. Afirma que pensaba haber abandonado el campamento indio con suficientes reservas para unos 14 días. Cuando éstas se acaban, comienzan a comer raíces, capullos de rosa y pequeños conejos que encuentran. Después de unos días, cuando el frío extremo impide hasta la presencia de otras criaturas, afirma que están tan hambrientos que los hombres se comienzan a mirar los unos a los otros con los ojos enloquecidos. Sus peores temores se hacen realidad cuando va a buscar leña. Y cuando vuelve, encuentra al viejo Swan tirado en el suelo, muerto por un golpe con un hacha. Después se lo comienzan a comer, uniéndose él también. Finalmente cogen su dinero y se lo reparten. Packer además se apropia de su rifle. La carne sobrante la envuelven para continuar el camino. Y cuando ésta se acaba y los animales siguen eludiéndoles, acuerdan en secreto que el siguiente sería Miller, debido a que es un hombre fornido y tiene una gran cantidad de carne que podrían comer. Le matan de un golpe en la cabeza con un hacha, mientras está distraído recogiendo leña. En ese momento consigue el cuchillo y se reparten de nuevo el dinero. Después es James Humphrey y después George. Cuando solo quedan Alfred y Shannon Bell, hacen un pacto. Ninguno mataría y se comería al otro. También acuerdan decir, cuando llegasen a la civilización, que los demás habían caído víctimas de los elementos climáticos. Siguiendo el viaje, después de unos días deben detenerse una vez más por una tormenta de nieve y se refugian en una arboleda cerca del lago Fork. De nuevo, no hay nada que comer, y Bell es el primero en romperse. Afirma que uno de ellos tendría que morir para que sobreviviera el otro. Alfred afirma que en ese momento Bell le ataca con el rifle y consigue defenderse a tiempo, golpeándole con el hacha en la cabeza. Por lo que una vez muerto, comienza a comérselo y a guardar el resto de la carne para el resto del viaje. También se guarda el dinero y el Winchester de Bell. Finalmente llega a la colina, donde ve los pinos, y se deshace de las 2 últimas tiras de carne para no dejar evidencia de su canibalismo. Termina la historia diciendo que ha conseguido apreciar la carne humana y que la parte del pecho y alrededores es especialmente deliciosa. Después de esta confesión se hace necesario encontrar los cuerpos de los 5 hombres. Alfred es elegido como guía para la búsqueda. El resto del grupo está formado por varios hombres, incluyendo al agente Herman Lautner. En un momento dado, Lautner ordena a Packer que entregue un cuchillo y este se abalanza sobre él, y justo antes de clavárselo es detenido. Cuando vuelven a Saguache es encerrado con vigilancia las 24 horas. Durante su confinamiento confiesa una segunda vez y cuenta una cuarta historia. Afirma que se topan con una tormenta de nieve en la montaña y que ya no pueden volver atrás ya que la nieve cubre sus pasos. Explica que sus provisiones se terminan antes de lo esperado y que se mueren de frío, llegando a sentir entumecimiento en los pies. Lo único que les calienta es la cafetera a las brasas del fuego.
Para mantenerse con vida, hierven sus zapatos, ya que son de piel, y se los comen. También se alimentan de vegetación. Es entonces cuando llegan a un acuerdo y deciden que cuando muera el primero los demás se lo comerían para sobrevivir. El viejo Swan murió primero y fue devorado por nosotros 5 durante 10 días. 4 o 5 días después, Humphrey murió y también nos lo comimos. Tenía alrededor de $133 encima. Encontré la cartera y cogí el dinero. Un tiempo después, mientras cogía leña, el carnicero fue asesinado, como los otros 2 me dijeron, accidentalmente, y también nos lo comimos. Bell disparó a California con el arma de Swan, y yo maté a Bell disparándole. Cubrí los restos y tomé un pedazo grande. Luego viajé 14 días a la agencia. Bell quería matarme con su rifle. Golpeó un árbol y rompió su arma. Cuando solo quedan Shannon Bell y él, acuerdan permanecer juntos hasta el final, jurando no comerse el uno al otro. Es entonces cuando pasan los días y Bell no puede soportarlo más. Quiere golpearlo con la culata del rifle y Alfred le dispara en defensa propia. Admite que se lleva los objetos de sus compañeros muertos, incluido el cuchillo y la pipa, ya que ellos no lo necesitarían más. En agosto de 1874, John A. Randall, un ilustrador itinerante de Harper's Weekly, una revista desaparecida de Nueva York, hace un espeluznante descubrimiento a unos 3 kilómetros al sureste de Lake City, Colorado. Este lugar, conocido como Dead Man's Gulch, es donde aparecen los cadáveres aún en descomposición de Israel Swan, George Nunn, Frank Miller, James Humphrey y Shannon Bell. En principio coincide, según la confesión de Alfred, el lugar de muerte de Shannon, un lugar rodeado de pinos a la orilla del lago Fork. No obstante, el resto no deberían haber muerto allí, ya que deberían haber muerto mientras avanzaban en la expedición. El ilustrador registra la escena lo mejor que puede y avisa a las autoridades de Lake City. La expedición para recuperar los cuerpos está formada por el forense de Lake City y 20 hombres. Estos muestran evidentes signos de violencia. 4 de ellos tienen el cráneo fracturado y la cabeza de Frank Miller está desaparecida. Suponen que ha podido llevársela algún carroñero. Del viejo Swan solo quedan un montón de huesos esparcidos y le falta gran parte de su cráneo. George y James presentan sus esqueletos enteros. Sus torsos están desollados, aún con las vísceras descomponiéndose, pero estas sin signos de canibalismo, y con golpes en la cabeza y algunos huesos rotos, al parecer por un hacha. Shannon es el que en peor estado se encuentra. Sus brazos han sido cortados hasta el hueso, al igual que sus costados con un cuchillo dentado. Sus manos se encuentran desolladas y las piernas totalmente esqueletizadas. No obstante, su cabeza se encuentra completa, casi intacta, con su barba rojiza y aún con pelo. No obstante, la parte superior del cráneo ha sido abierta. Los cadáveres de George, James y Shannon aún presentan carne y los músculos expuestos. Los rostros de George y James, al igual que el de Bell, están prácticamente intactos. Todos presentan golpes en la cabeza y su masa encefálica y órganos no han sido canibalizados. Un rifle partido en 2 se encuentra cerca de los cuerpos. Al parecer también pudo ser utilizado para golpear a los hombres. Además, se encuentra un refugio desde el camino de los cuerpos construido por el propio Alfred. Hay posesiones de las víctimas en él. Llevan a Preston Nutter ante los cadáveres y confirma sus identidades. Ahora solo queda que Packer se enfrente a la justicia. Sin embargo, cuando vuelven a la cabaña de troncos que hace las veces de calabozo, en un rancho perteneciente al sheriff de Saguache, ha desaparecido. La teoría más factible es que un cómplice le ayuda a escapar, pero a día de hoy aún no se sabe cómo lo hace. Se fuga el 8 de agosto de 1874. Si bien la historia del caníbal de Colorado sigue siendo un misterio, con el tiempo las historias de supervivencia dan paso al asesinato premeditado y a los ojos de la gente se convierte en un malvado asesino. La casualidad hace que Jean Frenchy,
un hombre del grupo original, se encuentre en Cheyenne, Wyoming, con un tal John Swartz, quien resulta ser ni más ni menos que Alfred Packer. Este hombre es de los que se quedó en el campamento de los indios Ute cuando los demás decidieron que no podían esperar más por el oro. Cuando se encuentra con él, acude a la estación del sheriff y Packer es arrestado el 11 de marzo de 1883, casi 9 años después de su fuga. Se informa de este suceso al general Adams, quien se traslada a Wyoming inmediatamente. Al llegar unos días más tarde verifica la identidad de Packer y lo sube esposado a un tren para llevárselo consigo. Alfred es transferido a la jurisdicción de Lake City y vuelve a confesar el 16 de marzo. Retrocedamos una vez más. Esta vez asegura que Bell se vuelve contra todos después de enviarle a una expedición con intención de encontrar el camino para salir de las montañas y buscar algo de comida. Alfred está fuera la mayor parte del día y cuando vuelve, encontré a Bell, quien estaba como loco por la mañana, sentado cerca del fuego y asando un trozo de carne que había cortado de la pierna del carnicero alemán Miller. El cuerpo de este yacía más alejado del fuego río abajo. Su cráneo fue aplastado. Los otros 3 yacían cerca del fuego y les había cortado la frente con un hacha. Algunos tenían 2 o 3 cortes. Cuando Bell me vio, se levantó, con su hacha hacia mí. Cuando le disparé en el vientre, cayó de bruces. El hacha cayó hacia adelante. Lo agarré y lo golpeé en la parte superior de la cabeza. También afirma que durante la pelea pierde su revólver en la nieve y se vio obligado a construir un refugio de madera gracias a la tormenta de nieve. Cuando no le queda más remedio, se come a sus compañeros, a los que Bell ya había asesinado. Regresé al fuego, cubrí a los hombres y fui a buscar el trozo de carne que estaba junto al fuego. Hice un fuego nuevo cerca de mi campamento y cociné el trozo de carne. Intentaba escapar todos los días, pero no podía, así que viví de la carne de estos hombres, la mayor parte de los 60 días. Cuando firma la confesión al general Adams solo le queda una pregunta por hacer. ¿Por qué no contar esta versión en primer lugar? Alfred afirma que estaba tan nervioso cuando le arrestaron que contó lo primero que se le vino a la cabeza. Su juicio comienza el 6 de abril de 1883 en Lake City, Colorado. La fiscalía argumenta que Alfred llevó a sus compañeros por las montañas con la única excusa de masacrarlos y robarlos y no como un medio de supervivencia. Preston Nutter también se muestra a favor del argumento de la fiscalía, que el móvil fue el robo, ya que Packer no hacía otra cosa que intentar conocer las cantidades de dinero que llevaba encima cada uno. La familia de Swan afirma que Israel partió con mucho dinero en efectivo y en oro, y que llevaba con él un valioso rifle Winchester. Se presume que la muerte de este había ocurrido el 1 de marzo de 1874. El análisis de los cuerpos revela que el cadáver de Swan mostraba signos de lucha y que los otros 3 estaban durmiendo en el momento de la muerte. Packer admite que sobrevivió con la carne de los hombres hasta que logró escapar de las montañas, pero sostiene con firmeza que solo ha matado a Bell y que lo ha hecho en defensa propia. Sin embargo, el jurado no se cree su historia, no solo por el testimonio condenatorio de los testigos de la acusación, sino también por la extraña actuación de Packer en el estrado. Ofrece un testimonio incoherente y muy detallado, que dura más de 6 horas. Se refiere habitualmente a sí mismo en tercera persona, y parece más interesado en saldar venganzas personales que en demostrar su inocencia. Al tachar al agente Lautner de mentiroso, Packer dice lo siguiente: «Pensar que un pequeño holandés podría quitarme un cuchillo. No, señor». El 13 de abril finaliza el juicio. El jurado le declara culpable de asesinato premeditado y es condenado a la horca. La orden oficial del juez dice lo siguiente: Alfred Packer,
El fallo de este tribunal es que usted sea trasladado de aquí a la cárcel del condado de Hinsdale y allí confinado hasta el día 19 de mayo de 1883. Y en dicho día, el sheriff del condado de Hinsdale lo llevará al lugar de ejecución, preparado para este propósito, en algún punto dentro de los límites corporativos de la ciudad de Lake City, en dicho condado. Y entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde de ese día, en ese mismo momento, será colgado del cuello, hasta que esté muerto, 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 y que Dios tenga misericordia de su alma. Pero la historia de Alfred Packer no termina con este primer juicio, ni con su condena de muerte. Su defensa revisa los estatutos de Colorado de 1874 y al parecer la pena capital no era legal cuando Alfred supuestamente cometió los crímenes. No se podía sentenciar a muerte antes de que Colorado se convirtiera en un estado, ya que en ese momento primaba una ley territorial que prohibía la pena de muerte. La Corte Suprema de Colorado revoca la sentencia el 30 de octubre de 1885, por lo que deberá ser juzgado por segunda vez. Se le concede además un cambio de sede de Lake City a Gunnison, Colorado, a unos 80 kilómetros de distancia. Según la defensa, Lake City es mayoritariamente demócrata, lo que podía perjudicar a Packer, reconocidamente republicano. Además, ya había sido amenazado con ser ahorcado fuera de los límites de la ley. Este segundo juicio comienza el 2 de agosto de 1886, con un juez republicano. Se alargará hasta el 5 de agosto. Los fiscales convocan a los cazadores activos del área en las montañas de San Juan en 1874. Afirman que en ese momento había abundancia de caza alrededor del campamento de Alfred y los 5 fallecidos: antílopes, ciervos, conejos y ardillas. También se centran en el hecho suicida que suponía atravesar las montañas y que había rutas alternativas más seguras, como dijo el jefe indio, a las que Packer hizo caso omiso con conocimiento de causa. Alfred se sigue agarrando a la última confesión y pide no ser absuelto, tan solo ser condenado por el asesinato de Shannon Bell, ya que este fue el responsable del de los demás hombres. Finalmente el jurado emite un veredicto de culpabilidad por homicidio involuntario y es condenado a 8 años por cada una de las 5 víctimas, un total de 40 años, la sentencia más larga hasta el momento en Estados Unidos. Es encerrado en la penitenciaría de Cannon City. Durante los siguientes 18 años intenta 5 apelaciones distintas que resultan denegadas. Packer insiste en proclamar su inocencia y está decidido a encontrar a alguien que abogue por su causa. Y finalmente la encuentra: Polly Pry, una reportera de The Denver Post. Ella se centra en narrar su servicio militar, haciendo hincapié en su patriotismo. Y trata de generar empatía entre la gente, hablando de que los actos desesperados de Alfred fueron resultado de que no tenía opciones, aunque sin justificar el canibalismo. Y a todo el que lee sus artículos le plantea la misma pregunta: ¿habríamos actuado de la misma manera? De esta manera y poco a poco, algunos comienzan a respaldar la causa de Alfred, quien logra obtener muchos aliados que firman una petición solicitando su indulto. Y estas palabras llegan al gobernador por parte de un partidario. Supongamos que el hombre cometió el delito. Después de tantas privaciones, no veo cómo se le podría considerar responsable. La línea que separa la cordura de la locura suele ser muy delgada, y no creo que lo entendamos. El último acto de este gobernador de Colorado es conceder a Packer la libertad condicional, pero no el indulto. El 10 de enero de 1901, Alfred firma un acuerdo de libertad condicional que estipula lo siguiente: Packer se dirigirá inmediatamente a Denver, y allí permanecerá, si es factible, durante un periodo de al menos 6 años y 9 meses a partir de esta fecha. También se le prohíbe sacar provecho económico de su historia. En un principio se instala en Denver y trabaja como vigilante de seguridad en The Denver Post, pero la vida en la ciudad le resulta insoportable, así que se traslada a Littleton para estar más cerca de las montañas. Compra algunas minas de cobre y vuelve a dedicarse a la exploración, aunque vive de manera modesta. Se convierte en un personaje muy querido en estos territorios y es descrito como un hombre caritativo.
Se dice que incluso se convierte en vegetariano debido a que sufre estrés postraumático. Esto, como siempre pasa con estas historias, puede ser una leyenda. Nunca lo sabremos. Alfred muere a los 65 años, el 23 de abril de 1907, al parecer de lo que hoy se diagnosticaría como un derrame cerebral. Está enterrado en Littleton, Colorado, en una tumba marcada con una lápida de veterano que enumera su regimiento en 1962. Esta lápida es un reemplazo de la original, la cual fue robada. Desde el año 1973 su tumba está cementada para evitar la profanación y el robo. Si bien el cementerio aún asegura que el cadáver de Packer continúa completo, se dice que su cabeza es robada de su tumba y que el cerebro es disecado para investigarlo. Si esto es cierto, la cabeza pasa de mano en mano hasta el año 2008, cuando se informa de que el cráneo está en el Museo Ripley's Believe It or Not, una franquicia de museos y atracciones turísticas que exhiben una variedad de objetos y fenómenos extraños, únicos o inusuales. Aseguran que se la compran a una persona anónima por $20.000. Como es típico, en casos con más misterio que certeza, la leyenda de Alfred Packer se expande y atrae a miles de turistas a su tumba cada año. En la cultura popular se han creado novelas, cómics, libros, canciones y espectáculos sobre él, incluyendo un musical realizado por uno de los creadores de South Park durante sus días universitarios a principios de los años 90. Existen restaurantes que llevan su nombre y sus vecinos le han dedicado un libro de cocina, una cafetería e incluso se puede disfrutar de una ensalada caníbal en un bed and breakfast llamado Cannibal Cabins. En la Universidad de Colorado, los estudiantes pueden comer en el Alfred Packer Grill, donde son recibidos por un retrato gigante de este hombre y el eslogan Have a Friend for Lunch, un juego de palabras en inglés que juega con el doble sentido de invita a comer a un amigo y cómete a un amigo. Además se celebra un día anual de Alfred Packer que incluye una competición de lanzamiento de carne cruda. En las múltiples cartas solicitando su indulto e insistiendo en su inocencia se pueden leer las siguientes palabras. Nos comimos nuestros mocasines de piel de cabra y subsistimos a base de capullos de rosa, hasta que estuvimos debilitados y demacrados y mentalmente completamente distraídos. Sin embargo, si había alguien cuerdo de los 6, era yo. ¿Pueden imaginarse mi situación? Mis camaradas muertos y yo solo, rodeado de los horrores nocturnos de la inanición y del aislamiento total. Mi cuerpo débil, mi mente atacada de una manera tan horrible que la mayor maravilla es alguna vez haber logrado regresar a una condición racional. En el análisis de hoy vamos a recordar brevemente los diferentes tipos de canibalismo que pueden existir y después vamos a hablar sobre qué pudo pasar realmente durante estos 75 días. Ya hablamos en el episodio de Jeffrey Dahmer y de Karl Denke de los tipos de canibalismo que puede haber. El canibalismo de supervivencia, el canibalismo ritual, el cual puede dividirse en endocanibalismo y exocanibalismo, el canibalismo gastronómico, el canibalismo prehistórico, el canibalismo patológico y el canibalismo guerrero. Pues bien, Alfred Packer entraría en el canibalismo de supervivencia, que no es ni más ni menos que el canibalismo que impulsa al ser humano a comer carne de sus congéneres con el objetivo de mantenerse con vida. Se suele producir en situaciones muy extremas y el que lo practica normalmente está en contra de tal acto. Este, siempre os lo digo, en mi opinión es un tema muy interesante, pero también muy extenso. Si os interesa, siempre os recomiendo el libro de Historia Natural del Canibalismo, de Manuel Moros Peña. En él se habla largo y tendido de los varios tipos de canibalismo que existen y el autor hasta nos habla de películas en las que se ha tratado el tema. De verdad, muy curioso y bastante interesante. Si no os apetece leeros un libro entero, tenéis en mi página criminologiaenserie.com un artículo sobre ello, pero en un formato bastante más reducido. Os dejo el enlace en la sinopsis del episodio. Vamos a comenzar hablando de las primeras versiones que da Alfred, cuando dice ser abandonado por los 5 hombres.
Esto está más que demostrado que no es cierto. Además que desde el principio estas versiones quedaron descartadas y de que él mismo reconoció haberse alimentado de carne humana, tenía el dinero y las pertenencias de los demás, lo que hubiera sido imposible si se hubieran marchado dejándole allí. Tampoco tiene sentido que le dejaran con un rifle y un cuchillo, cuando es más que seguro que ellos lo hubieran necesitado. Ahora vamos a por las versiones más controvertidas. En 1989, James Starrs, profesor de Derecho y de Ciencias Forenses, tiene intención de descubrir qué ocurrió realmente. Lo primero es exhumar los cuerpos. La leyenda cuenta que están en un sitio llamado Deathman's Gulch, donde se presume que fueron enterrados y nunca más se movieron de allí. Utilizan un radar de penetración terrestre y descubren alineaciones de piedras formando rectángulos, como si fueran tumbas. El 17 de julio de 1989 se encuentra el primer cráneo. Siguen excavando y por fin dan con los 5 hombres que llevan enterrados allí más de 100 años. Todos tienen marcas de hacha en el cráneo y hasta 478 marcas de herramientas o cuchillos en los 5 esqueletos. Se encuentran fibras en el interior de 3 de los cráneos, uno de ellos el de Shannon Bell, lo que sugiere que las cabezas podían estar tapadas en el momento del golpe. Todos menos Shannon tienen muescas en los antebrazos que coinciden con un objeto afilado y pesado, como de nuevo un hacha. Esto sugiere un acto defensivo, en el que se ponen los brazos delante de la cabeza para protegerse. Al parecer, quien más luchó fue el joven de 18 años, quien tiene numerosas muescas en los antebrazos. Los huesos también muestran marcas de un objeto afilado, siguiendo la curvatura del hueso, donde la carne y los tendones se unen a ellos. Recordemos las versiones que contó Packer después de las del abandono. La primera, que todos se pusieron de acuerdo en asesinar uno a uno para alimentarse. En este caso, cuando quedaron Bell y él, Bell le atacó y él le mató golpeándole con el hacha en la cabeza. La segunda es que fueron muriendo por causas naturales, pero que Frank Miller y George Nunn fueron asesinados por Bell y que éste intentó también matarle a él, por lo que le disparó. La tercera y la última es que cuando Alfred se fue a buscar una salida en las montañas, volvió y Bell les había matado a todos. En este caso, afirma que Shannon le atacó y él le disparó y remató con un golpe en la cabeza. A estas alturas se pueden descartar las muertes por causas naturales debido a las heridas defensivas de todos ellos y los golpes en la cabeza. Además, parece haberles asesinado la misma persona debido al mismo modus operandi. Las dos primeras versiones quedarían descartadas debido a que no es posible que se les fueran comiendo uno a uno mientras la expedición continuaba, debido a que todos fueron encontrados en el mismo lugar. También se podría pensar que el ataque de Bell no tiene sentido, según el testimonio de Alfred, quien afirmó que no quedaba comida y que por eso lo atacó. Pero es evidente que en el cuerpo de George Nunn y James Humphrey aún quedaba carne, por no hablar de los órganos que, en momentos de necesidad, como se supone que se encontraban, hubieran servido de alimento. Solo quedaría la tercera opción. Pero ¿fue Shannon Bell quien asesinó a sus compañeros como afirmó Packer en su última versión? ¿O fue él mismo quien les mató? Por un lado, la versión de Alfred, siendo Bell el asesino, coincidiría con las marcas de los huesos, heridas defensivas y golpes en el cráneo. También con el agujero de Bell en la cadera, consistente con un posible disparo y el golpe en la cabeza posterior. Es decir, esta versión de Alfred es completamente consistente con el estado de los cuerpos. Este después construiría un refugio y se alimentaría de sus compañeros hasta que se calmase el mal tiempo. Por supuesto, también está la opción de que Alfred Packer fuera culpable e intentara asesinar a todos, posiblemente mientras dormían, por la presencia de fibras en el interior de algunos de los cráneos. Esto hubiera sido lo más lógico, ya que si hubiera atacado a uno, estando los demás despiertos y presentes en ese momento, hubieran conseguido reducirle. Es posible que los hombres que presentaban heridas defensivas llegaron a despertarse e intentaron defenderse de los golpes con el hacha de Alfred.
La posibilidad de que Packer fuera un asesino y su móvil fuera el robo también es consistente con que les llevara por el lago Fork, cuando además se encontraban tan cerca de la civilización. Es posible que Packer se aprovechase del desconocimiento de ellos del terreno y que solo quisiera robarles, asesinarles y que el canibalismo fuera una manera de sobrevivir al temporal cuando las tormentas se le echaron encima. De hecho, según algunas evidencias de la época, los 5 hombres fueron asesinados antes de que se terminaran los suministros con la intención de hacerse con su dinero. En este caso les asesinaría, se haría con sus pertenencias y dinero, construiría el refugio y permanecería allí hasta que el tiempo mejorase o se le acabase la carne para alimentarse, llevándose lo justo para el resto del trayecto hacia Los Pinos. Y pensaréis, ¿qué pasa con el disparo en la cadera de Bell? James Starrs atribuyó el agujero a los colmillos de un animal carroñero, ya que coincide con otras marcas hechas por un colmillo. No obstante, se esperaría ver una fragmentación de huesos en 2 direcciones opuestas, donde los caninos se entrelazan, por lo que se esperaría ver áreas suaves en un lado y fragmentación en el otro. En 1994, David Bailey, ex conservador de historia de los museos del oeste de Colorado, se encuentra catalogando una colección de armas de fuego históricas cuando encuentra un revólver Colt de 1862. Hay 3 cartuchos del calibre 38 aún cargados en el arma, y la tarjeta que acompaña al objeto dice: esta pistola se encontró en el lugar donde Alfred Packer mató y se comió a sus compañeros. Entonces comienza a investigar. Se examinan ciertas muestras forenses pertenecientes a Shannon Bell y se encuentran fragmentos de plomo. Además, la composición química del fragmento coincide con la de las balas del revólver. Utilizando una pistola similar de la década de 1860, el equipo dispara una bala contra un hueso de cadera de alce y el orificio resultante coincide con el de la cadera de Bell, lo que apoya la afirmación de Packer de que él había disparado a Shannon Bell, posiblemente en defensa propia. No obstante, al parecer siempre se encuentran pistolas y balas cerca de Deathman's Gulch, debido a que los buscadores de oro del siglo XIX siempre iban acompañados de este tipo de armas. Y este es el caso del caníbal de Colorado, caso que comenzó con una expedición en busca de oro y que terminó siendo una masacre, para después convertirse en leyenda. ¿Qué pasaría realmente? Ahora os toca a vosotros escudriñar en los indicios y las evidencias. Solo os diré que en las ciudades de Colorado, cuando se han simulado juicios para Alfred Packer y se ha incluido la prueba del revólver, el caníbal de Colorado casi siempre ha sido absuelto. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y en Twitter en Crimi en Serie. También estoy en Instagram y TikTok. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. También podéis uniros al canal de WhatsApp. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.